En Hoy en Escena hablamos de Cartier-Bresson y de esta edición en castellano del catálogo de la exposición que el MoMA está dedicando al fotógrafo en Nueva York. Un completo y exhaustivo seguimiento de su trayectoria profesional y artística a través de más de 300 fotografías. A una mujer, a un periódico, a un editor, a una ciudad. A ellos se sentía unido y fiel Miguel Delibes y así se lo contó a César Alonso de los Ríos en este libro que rescatamos y que nos acerca la voz y los sentimientos de uno de los grandes escritores en nuestra lengua. En Salamanca, la oportunidad de contemplar una exposición dedicada a un importante caricaturista político español del primer tercio del siglo XX, Luis Bagaría. Una cuidada selección de sus obras acompañadas de fotografías de la época que permiten recorrer su trayectoria como dibujante. Y en este jardín de las maravillas, las hormigas comedoras de color se intentan hacer con la vida de las plantas absorbiendo toda su naturalidad. Una representación de esculturas en forja de José Javier Castrillo sobre la pérdida de los valores esenciales en nuestra vida cotidiana. Muchas veces se ha interpretado la obra de Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Una de las más conocidas es la que hizo desde 1979 la vallisoletana Lola Herrera. Ahora regresa a los escenarios como estreno nacional, repitiendo su primera directora, Josefina Molina, y con Natalia Millán como actriz. Buena estás. Cada día estás más buena. Las ilusiones fracasadas. Será la apertura de la temporada de abono del Teatro Calderón los días 1, 2 y 3 de octubre. Cerrará la programación en junio el musical Chicago, adaptación española con, entre otros, Carlos Lozano o María Blanco. Entre medias, 9 meses para disfrutar con teatro, danza, ballet, ópera o zarzuela. El humor llegará de la mano de los catalanes Tricicle, que traerán a escena Garrick, reconocido actor inglés del siglo XVIII. Un espectáculo que solo busca una risa plena y verdadera de los asistentes. La danza correrá a cargo de Corella Ballet, Castilla y León, con un programa mixto y también con el clásico Carmen de la compañía de Antonio Gades. Y teatro de altura con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Estrenan el próximo mes en Almagro El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, y desembarcará en Valladolid en febrero. También Shakespeare tiene un hueco en la temporada, con Ricardo III o un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. César Alonso de los Ríos reedita este libro Soy un hombre de fidelidades, en su día publicada con el título Conversaciones con Miguel Delibes. Recoge en él la vocación ruralista del escritor, su profundo amor a Castilla y los entresijos del oficio de escritor, como que tuvo guardada la obra de los Santos Inocentes durante casi 10 años para después publicarla. Las conversaciones mantenidas entre el escritor vallisoletano César Alonso de los Ríos y Miguel Delibes se recogen en esta edición definitiva, Soy un hombre de fidelidades, un título obtenido de una de las frases del propio escritor en referencia a su fidelidad a una mujer, un periódico, El Norte de Castilla, donde empezó a colaborar al finalizar la guerra, a Destino, el sello al que el maestro se mantuvo fiel durante medio siglo, y a una ciudad, la que le vio nacer y acompañó en su funeral, Valladolid. Sale a la luz 4 décadas después de la primera entrega, titulada Conversaciones con Miguel Delibes.
La editorial Esfera pretende con este libro dar a conocer y rendir homenaje al escritor, acercando su voz y sus sentimientos y la escritura de este grande de las letras españolas que consiguió el difícil equilibrio entre los planos de la estética y la moral. Su obsesión por la soledad, su vocación ruralista, su profundo amor a Castilla y los entresijos del oficio de escribir están reflejados en un texto que no ha cambiado con una nueva edición, simplemente se ha actualizado datos sobre su vida y los nuevos libros del editor. Miguel Delibes, un grande de las letras que tuvo la ética como estética. Henri Cartier es considerado por muchos como el fotógrafo más grande de los tiempos modernos. Supo componer con rigor, observando los gestos y disparando en el breve instante para crear un conjunto significativo. El momento, como él definió, decisivo. Toda su historia y un gran número de fotografías en este libro, Cartier-Bresson, el siglo moderno. La edición en castellano del catálogo de la exposición que el Museo de Arte Moderno de Nueva York ha dedicado a la obra del mundialmente reconocido fotógrafo Cartier-Bresson en los últimos meses llega ahora a las librerías. A través de más de 300 fotografías, algunas de ellas inéditas, se ha trazado un recorrido en imágenes de los principales acontecimientos históricos y realidades sociales del siglo XX. Un recorrido en el que, por encima de todo, prima la fidelidad al principio del instante decisivo. En el libro Cartier-Bresson, el siglo moderno, se recoge la experiencia del artista en sus viajes a partir de los años 30, destacando sus reportajes sobre la Segunda Guerra Mundial, la independencia de India, la Revolución China o la realidad social de Estados Unidos y Europa en las décadas posteriores a los conflictos bélicos. Un reflejo tanto de grandes acontecimientos como de las vidas y realidades de personas anónimas, así como de la evolución del propio fotógrafo y sus cambios estilísticos. Todo ello clasificado en 4 detallados apéndices que incluyen un listado de fotografías, exposiciones más importantes y cronología de viajes documentados con mapas, además de un listado de las apariciones de su trabajo en los medios de comunicación y datos filmográficos. El ejemplar se completa con comentarios del director del MoMA y del comisario jefe del Departamento de Fotografía del museo, Peter Galassi, autor de este libro y responsable de la retrospectiva que el Museo de Arte Moderno de Nueva York ha hecho sobre el autor y que ha inspirado esta obra única por su amplitud geográfica y por la visión histórica que ofrece sobre las profundas transformaciones sociales, políticas y culturales del siglo moderno. Bresson, que empezó ensimismado en la lírica del instante para verse más tarde arrastrado a la gravedad y a la precisión, nos arrastra con él en la valoración de este ejemplo de elegancia artística y humana presente en cada escena. El monasterio de Santo Tomás de Ávila dedica un ciclo de arte contemporáneo titulado Monart. En él, una exposición de uno de los fotógrafos más prestigiosos de China, el artista Lu Na. Con esta iniciativa se pretende armonizar la arquitectura, el espacio, las ideas y la historia con la nueva estética de las facetas creativas. Lu Na es uno de los fotógrafos más prestigiosos de China y prueba de ello es su obra centrada en la trilogía del ser humano que ahora se puede visitar en el monasterio de Santo Tomás de Ávila, enmarcada en el ciclo Monart, Arte en los monasterios. Fotografías tienen
un embrujo y tienen también un aspecto crítico de lo que observa en la sociedad china. Por esa razón, por lo que suponía de crítica, yo he esperado a exponer estas fotografías. 42 obras que reflejan el proyecto fotográfico sobre los hospitales psiquiátricos, pero que también fijan la mirada en la Iglesia Católica en China, imágenes con un claro mensaje. El aspecto de la Iglesia Católica en China y la revolución cultural en China, que esta serie corresponde al apartado ese de la revolución cultural de China, ¿no? Donde el Hunan pues se perdía entre los pueblos de la zona para reflejar el ambiente religioso. Arte contemporáneo del Yunnan que se puede visitar hasta el próximo 30 de septiembre de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde. El humor gráfico español de la primera mitad del siglo XX tiene un nombre, Luis Bagaria. Formado en los ambientes del modernismo catalán, su eclosión como dibujante se produjo con su traslado en 1912 a Madrid. Hasta el próximo 15 de agosto podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz una exposición dedicada a Luis Bagaria, el más importante caricaturista político español del primer tercio del siglo XX, compuesta por los fondos de Fundación Mafre. Fundación Mafre posee una colección de 479 dibujos originales de Bagaria, que se corresponden con las viñetas que diariamente publicaba en el periódico El Sol. Durante los 14 años que duró su colaboración con El Sol, nadie como él supo encarnar el impulso crítico de este periódico. De trazo muy personal, la caricatura de Bagaria, más que hacernos reír, nos invita a pensar en la posibilidad de un mundo en paz y más justo, y a reconocer las dificultades para alcanzarlo. Cuando vean los dibujos de Bagaria, no se van a hartar a reír. No es un dibujo que nos haga reír, no, es un dibujo que es el humor puro. Es un dibujo que lo lees, te hace más o menos gracia, pero lo que hace es que te pone a reflexionar. Cuando se funda El Sol, Bagaria, que es lo que tenemos aquí, está desde el primer número haciendo una viñeta diaria que sintetizaba de manera precisa el día a día del país. Se contaba que ningún político entraba a las Cortes sin ver la viñeta de Bagaria. Pero por otro lado, el dibujo de Bagaria era un dibujo que todo el mundo podía entender. Desde sus inicios, sus caricaturas defienden con firmeza sus ideas. Temas como el pacifismo, la crítica al nacionalismo o la denuncia de la injusticia están presentes de forma permanente en sus viñetas. Luis Bagaria, creador de un estilo propio y renovador del género, su obra resulta fundamental para comprender la importancia y el alcance de la ilustración gráfica durante este periodo. El dibujo que practica Bagaria era un dibujo que hasta ese momento no se había visto en la España de la época. Es un dibujo muy sintético, de línea,
como podrán ver, representando aquello que es característico, aquello que aporte información sobre el personaje o sobre el hecho retratado. Bagaría siempre se definió como un autodidacta, que no ha tenido ningún tipo de formación. Eso es verdad, o sea, no tiene ningún tipo de cultura, pero también creemos que es verdad que este dibujo está muy emparentado con la gran prensa de ilustración que se desarrollaba en Alemania por esta época y que posiblemente a través de Nonel, de Casas, del propio Rusiñol, le llegase esta influencia y Bagaría, bueno, pues lo tradujese. Eso es uno de los méritos de Bagaría. El otro mérito es que hace un dibujo profundamente crítico con el poder y podrán pensar, bueno, pues eso es la característica de la ilustración gráfica más conocida de la política. Pues sí, eso es ahora, pero el primero que en este país lo hizo fue Bagaría y siempre fue un poco contrarremolde. La exposición recorre la obra de Bagaría como ilustrador y caricaturista político, estableciendo continuos paralelismos entre sus dibujos y la historia de la España de estos momentos. El palentino José Javier Castrillo expone estos días en el Espacio Joven de Valladolid con su primera muestra, Hormigas en el Jardín de las Maravillas. Un trabajo realizado con forja, luz y mucha ilusión. Son muchos los jóvenes artistas los que buscan un lugar para exponer y los espacios jóvenes de las distintas ciudades son un lugar perfecto para mostrar a los visitantes sus trabajos. Es el caso del palentino José Javier Castrillo y su obra Hormigas en el Jardín de las Maravillas. La inquietud de hacer en cada momento algo diferente le llevó a ver el trabajo artesanal de su padre en forja como una salida a su creatividad. Las hormigas surgen un poco de la casualidad de buscar unos insectos, que ya trabajábamos la mosca y realizamos unas arañas y unos insectos, y me da por hacer la hormiga un poco. El simbolismo es el trabajo y la constancia que tiene la hormiga, entonces es un insecto que me gusta. Se mueve por ferias en busca de clientes y para dar a conocer su arte derivado a una forma práctica. Por ejemplo, sus flores son lámparas. Él es autodidacta y su punto creativo comienza directamente moldeando el hierro. Yo el boceto siempre tiendo a hacerle en hierro directamente. Igual un dibujo, así de unos trazos muy sencillos, pero le tengo en la cabeza siempre en hierro. No soy capaz de dibujarle y llevarle luego al hierro, porque como tampoco nadie me ha enseñado un poco ese tema. Esta es su primera muestra y espera que el público aprecie los colores que toma el hierro, su composición y que descubra que las hormigas son más que insectos. Es un jardín de hormigas comedoras de color, ¿no? Entonces es un poco el símil en la vida real de cómo nos exprimen a diario a las personas y nos quitan la esencia vital de cada uno. En este caso las hormigas son negras y empiezan a coger los tonos una vez absorben el color de las plantas y las secan de su esencia más marcada, que son los colores, ¿no? Y los aromas, que en este caso también están un poco por el aire. Una representación sobre la pérdida de los valores esenciales en nuestra vida cotidiana. Y si aún te quedas con las ganas de programar tu agenda con la cultura, ya sabes que tienes una cita mañana con Hoy en Escena. ¡Mua! Besos, nos vemos.